Muchísimas gracias, Diana. En primer lugar, gracias por la invitación a este prestigioso congreso. Para mí es un gusto compartir este panel contigo y con el público asistente. Los felicito de lo que he podido escuchar estos días. Realmente es un verdadero aporte que, créanme, no solo sirve para el Perú, sino también para los demás abogados y arbitrólogos de la región que tenemos interés en estas materias. Así que, como primera cosa, mis felicitaciones a los organizadores de este tremendo evento. Cuesta, ¿no es cierto?, organizar un evento de esta magnitud. Así que muchas felicidades. Y yo les quiero contar primero por qué me invitaron a este panel. Y la verdad es que se debe a una publicación muy reciente de mi autoría, que salió en la revista Argentina de Arbitraje, que se llama este artículo Los mandamientos del árbitro. Entonces tenemos un abogado chileno en un congreso peruano hablando de una publicación argentina y que se refiere a la obra de un profesor uruguayo. O sea, más sudamericana no puede ser esta presentación. ¿Y por qué un profesor uruguayo? Porque estos mandamientos del árbitro están inspirados en una obra que muchos de la audiencia deben conocer, que se llama Los mandamientos del abogado, del profesor Eduardo Couture Echeverri, un prestigioso procesalista uruguayo. Entonces lo que yo hice en ese artículo fue tratar de actualizar esos mandamientos del abogado para aterrizarlos a la labor propia del árbitro, y por eso hablo de los mandamientos del árbitro. Y en mérito del título de este panel, que es la función del árbitro en la era virtual, lo que me gustaría tratar de hacer hoy día es aterrizar ahora estos mandamientos del árbitro precisamente en la era que nos toca vivir, que es la era del arbitraje virtual. Así que vamos a tratar de ir haciendo ese análisis y cualquier pregunta, ¿no es cierto?, después nos puede servir para extendernos un poquito más en relación a estos temas, que creo que es muy interesante hacer este análisis casi ético, ¿no es cierto?, de la labor del árbitro en nuestra época. El primer mandamiento que decía el profesor Couture que tenía cualquier abogado es estudia. Decía, el derecho se transforma constantemente y si no sigues sus pasos, entonces serás cada día un poco menos abogado. Y la verdad es que en el arbitraje hay pocas cosas tan ciertas como el cambio. En el Perú, los profesores Alfredo Bullard y José Luis Repeto tienen una publicación donde demuestran que el arbitraje es un fenómeno evolutivo, es decir, se van recogiendo las mejores prácticas de todas las tradiciones continental y del common law. Y esto es gracias a un proceso de ensayo y error, donde básicamente los árbitros y las partes colaborativamente van mejorando los procedimientos. Obviamente las cosas que funcionan son las que prevalecen y se suelen usar, y en cambio las cosas que dejan de funcionar se desechan, tal como ocurre desde muy antiguo con el derecho comercial. Entonces, la capacidad adaptativa es una nota distintiva del arbitraje y por lo tanto nos obliga a estar al día con las mejores prácticas del mercado. ¿De dónde vienen estas mejores prácticas? Bueno, hay, ¿no es cierto?, una aparición incesante que se ve empujado por las innovaciones tecnológicas y por las ideas que se nos van ocurriendo a los propios usuarios, a los propios agentes del arbitraje. Además, como vivimos en la época de la información, de la globalización, todas estas nuevas tendencias son además de alcance planetario. Y es algo que podemos ver con la virtualidad. Este fenómeno del arbitraje virtual es un fenómeno de alcance global. Y el arbitraje ya evolucionó, ya se transformó y nos permite tener no solo congresos como este, ¿no es cierto?, a nivel virtual, sino incluso un proceso arbitral completo. De hecho, en el Perú funciona bastante bien, en mi experiencia, el arbitraje, ¿no es cierto?, internacional y nacional, incluso me ha tocado, con procedimientos que se llevan 100%, 100% en forma virtual. Esto permite además que participen como árbitros abogados de distintos países, y yo creo que eso enriquece también la práctica local, que es un acierto de la ley peruana de arbitraje. Hay que estudiar entonces en el derecho y con profundidad. Como decía el profesor Couture, la abogacía obliga a vivir en un perpetuo aprendizaje y el estudio solamente concluye con la vida misma. Entonces, si uno parafrasea lo que decía el profesor Couture, uno tendría que decir, el arbitraje se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos árbitro. El segundo mandamiento es piensa, porque el derecho se aprende estudiando.
pero se ejerce pensando. Y por lo tanto, hay una frase, ¿no es cierto?, muy sabia que es recogida en el arbitraje, que es que dos cabezas piensan mejor que una. Y por eso es usual contemplar un tribunal de 3 miembros, cada vez que la magnitud de la controversia así lo amerite, por supuesto. Probablemente si uno tuviese que decidir el momento donde el árbitro tiene que pensar más, ¿no es cierto?, es el momento de la deliberación. ¿Y qué significa deliberar? Que es algo que damos por sentado, ¿no es cierto? Deliberar es considerar atentamente, detenidamente, los pros y los contras de los motivos de una decisión antes de adoptarla. Y por lo tanto, en la deliberación es cuando ocurre la verdadera magia de la labor arbitral. Porque el árbitro, sea que esté solo o acompañado de un panel, se enfrenta a la desafiante tarea de ponderar la evidencia y zanjar una controversia. Como les decía antes, hoy día, gracias a la virtualidad, esta deliberación también se puede dar con árbitros situados, ¿no es cierto?, en distintos puntos del planeta, formando un panel para resolver una controversia, y eso es un avance impresionante de la era que nos toca vivir. El tercer mandamiento es trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. La preparación de un laudo que sea ejecutable y que sea bien razonado es una enorme responsabilidad. El cargo de un árbitro exige minuciosidad, exige dedicación. Si alguien dice que la labor de un tribunal arbitral no es ardua, probablemente está delegando indebidamente sus funciones. Un buen árbitro se tiene que involucrar personalmente en el asunto. De hecho, esa es una de las grandes gracias del arbitraje. Los que estamos acá sabemos que esta dedicación prácticamente exclusiva del árbitro a un puñado de causas es lo que distingue al arbitraje de acudir a las cortes locales, que ven, ¿no es cierto?, les tocan la puerta miles de causas todos los años. Y por eso Frederick Eisman, un secretario general de la entonces Corte de Arbitraje de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional, decía, tanto vale el arbitraje como el árbitro, y no se equivocaba. Porque el mandato del árbitro es intuito personae, es decir, no puede delegar ni en su secretario ni en ninguna otra persona su deber de decidir la controversia. Y por supuesto que puede pedir ayuda, pensé, ¿no es cierto?, para que le asistan durante el procedimiento. A propósito de la virtualidad, sabemos que existen prestigiosos árbitros, muy destacados árbitros, que, digámoslo así, no son precisamente nativos digitales, y por lo tanto está muy bien que tengan apoyo, ¿no es cierto?, de un secretario, de un actuario arbitral durante el procedimiento. Incluso los pueden ayudar en la redacción de aspectos formales del laudo. Pero de ningún modo puede un árbitro dejar de resolver por sí mismo los puntos sustantivos de la controversia. Si uno tiene un árbitro que es responsable, que es laborioso, entonces el arbitraje empieza con el pie derecho. El cuarto mandamiento del árbitro es lucha. Tu deber es luchar por el derecho, decía Couture, pero el día que encuentres el derecho en conflicto con la justicia, lucha por la justicia. ¿Y por qué tiene que luchar el árbitro? Bueno, ante todo por la justicia, porque el sistema de arbitraje se enmarca en algo más amplio, que es el sistema humano de justicia, lo excede, y que permite incluso hoy día la solución de conflictos internacionales, porque el derecho no es un fin, sino un medio. Y el consejo del profesor Couture resuena en la conciencia de los árbitros, que muchas veces se ven enfrentados a una ley aplicable al fondo de la controversia, que puede no corresponderse con la equidad que uno quisiera aplicarle al caso concreto, o quizás los abogados de las partes parecieran no estar ofreciendo la mejor defensa legal disponible. El árbitro en realidad tiene que luchar por la salvaguarda de la integridad del procedimiento. ¿Cómo? Ejerciendo, ¿no es cierto?, su mandato de manera justa, eficiente, y sus poderes en forma firme. Más de alguna vez le va a tocar a un árbitro hacerse cargo de lo que un destacado árbitro de Asia ha denominado como las tácticas de guerrilla y otras malas prácticas que puedan tener las partes o sus abogados. De hecho, la virtualidad, si nos metemos en este asunto, ha permitido que surjan nuevas tácticas de guerrilla en los arbitrajes. Por ejemplo, pensemos en un testigo que en el marco de una declaración testimonial que se hace por videoconferencia, hace trampa. Entonces, el trabajo del árbitro, decía Couture respecto de los abogados, exige muchas veces afrontar situaciones graves, que duran a veces años, y que demandan un sistema nervioso a toda prueba.
sagacidad, aplomo, energía, visión lejana, autoridad moral, decía Couture. El árbitro tiene que ser el líder genuino del proceso y por lo tanto va a tener que afrontar con determinación las diferencias, los incidentes que se susciten. ¿Para qué decir la importancia que tengan sus habilidades sociales y comunicacionales? Van a ser capitales, sobre todo si forma parte de un panel. Un árbitro tiene que saber actuar de manera civilizada, de manera prudente. Y más allá incluso de sus habilidades profesionales para decidir la disputa, se suele advertir algo que se ha venido a denominar como gravitas, que es el peso o la presencia que tenga un buen juez. Un buen juez tiene que poder inspirar respeto en las partes, en sus abogados, en los testigos, los peritos y los propios coárbitros. Solamente así va a poder luchar por el derecho y por la justicia. El quinto mandamiento de los abogados, como decía Couture, es ser leal. Y él hablaba de la lealtad, estaba pensando de un abogado de parte, que tiene que ser leal con su cliente, ser leal con la contraparte, ser leal con el juez. Pero entonces, ¿a quién le tiene que ser leal el árbitro? La verdad es que los árbitros, si tienen una suerte de cliente, si uno quisiera tratar de adaptar este mandamiento a la situación del árbitro, su único cliente es el conjunto de las partes que se someten a su decisión. Porque entre las partes por un lado y el árbitro por otro lado hay un contrato de prestación de servicios arbitrales, algo que en algunos países de nuestra región se denomina el contrato de compromisario. Y por lo tanto, el árbitro tiene deberes fiduciarios hacia las partes. Les tiene que ser leal durante todo el íter arbitral. Tiene que asegurar que las partes sean escuchadas, asegurarles un debido proceso, que tengan igualdad de armas. Y por supuesto, también tiene que serles leal respetando los términos del acuerdo de arbitraje que alcanzaron las partes y las normas procedimentales que hayan determinado, ya sea las partes solas o en conjunto con el tribunal. También uno es leal como árbitro, con claridad, con precisión en el laudo, evitar todo tipo de sarcasmo, ¿no es cierto? En general, una aproximación respetuosa del árbitro hacia los temas más discutibles de una controversia hace que el laudo sea más asimilable por todos los involucrados. Y por cierto, una forma especial de lealtad muy importante en la práctica sudamericana, además, una forma especial de lealtad del árbitro se da en lo relativo a su independencia e imparcialidad. Porque todo árbitro, incluso los seleccionados por una de las partes, tienen que ser independientes e imparciales, ¿sí? Bien. Por supuesto, la obligación que tiene un árbitro, esto ustedes lo saben, de informar, de hacer una revelación de cualquier circunstancia que pueda generar dudas razonables sobre su falta de independencia o imparcialidad, es una obligación continua. Y puede surgir durante el proceso arbitral, ¿no es cierto?, una causal que tenga que ser revelada por el árbitro. Todo eso es parte de la lealtad, ¿no es cierto?, del árbitro hacia las partes. Y por supuesto el árbitro no tiene contraparte, como pensaba Couture para el abogado de parte. No tiene adversario, porque sus coárbitros son sus colegas y tienen, por así decirlo, sus mismos mandamientos. Tiene que cumplir activa y colaborativamente el encargo que asumieron. Y desde el inicio uno tiene el deber de crear con sus coárbitros un clima de colaboración y de respeto. Y por último, si hay alguien a quien le debe lealtad el árbitro también, es al juez que va a revisar el laudo, ya sea en sede de anulación o en sede de ejecución de esa sentencia arbitral. Su compromiso es hacer un buen trabajo, explicar razonadamente por qué resolvió como resolvió. Entonces, la adecuada motivación que haga un árbitro de sus decisiones es una muestra de lealtad con las partes, pero también con el tribunal revisor. Y por eso, cada vez que un juez árbitro prepara el borrador del laudo, tiene que pensar a quién le está dirigiendo esto, quién lo va a revisar, a quién le escribe, por así decirlo. Por una parte, la parte vencida, ¿no es cierto?, va a revisar exhaustivamente cuáles son los fundamentos de lo decidido. En cambio, la parte vencedora quiere que la parte resolutiva del laudo sea especialmente clara. Y por último, los tribunales ante los cuales se va a ejecutar o se va a impugnar lo decidido van a revisar la parte resolutiva, pero también toda la historia procedimental y que se haya respetado el debido proceso de las partes. Un sexto mandamiento del árbitro es tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Y aquí hay mucho de verdad para la labor de un tribunal, porque el juez árbitro tiene que ser capaz de ampliar su mirada,
para revisar con apertura de mente la teoría del caso de cada parte. Y tiene que aceptar al menos por un momento esa perspectiva de análisis de la controversia. Esa es la única manera de que el juez árbitro pueda analizar la evidencia que se le está presentando u ocultando por las partes. ¿Sí? El árbitro tiene que ser, ¿no es cierto?, capaz de inspirar confianza en las partes y en sus colegas, y eso solo lo va a lograr si es tolerante, si tiene una capacidad de decidir con diplomacia y hasta con cierta pedagogía, se ha dicho. Nunca con crueldad. Y eso requiere en nuestros países, ¿no es cierto?, una cierta neutralidad cultural que se funde en el conocimiento de distintos sistemas legales. Solamente así va a poder comprender y abordar correctamente las pretensiones de las partes sometidas a su decisión. El séptimo mandamiento es ten paciencia. Decía Couture que el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Estamos en una época, en esta época de la virtualidad, queremos que todo sea instantáneo. No tenemos esa, no quiero decir lentitud, pero esa pausa, ¿no es cierto? Esos momentos de reflexión, de ocio, que se tenían hace 100 años, cuando había también tribunales arbitrales, o hace 50 años, que también habían, ¿no es cierto?, un importante movimiento arbitral en el mundo. Hoy día es todo instantáneo y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos, no ser apresurados. La paciencia es de la esencia de la labor del árbitro. Cada juicio arbitral es una verdadera historia. Los procedimientos suelen ser una empresa de largo aliento, incluso los que se llaman abreviados o de emergencia, exigen una actitud reposada, reflexiva de parte del árbitro que quiere decidir, ¿no es cierto?, apropiadamente. Y por lo tanto, como hay una historia larga cada vez que uno empieza un arbitraje, el árbitro tiene que saber administrar sus tiempos para organizar su labor. ¿En qué sentido tiene que ser paciente? Y sobre todo en un ambiente virtual. Tiene que ser paciente para poder escuchar a las partes y a sus colegas. Tiene que ser sereno, tiene que ser respetuoso con los intervinientes del proceso. Ese es el desde, si es que uno quiere ofrecer un servicio acorde a la dignidad de la labor propia de un sentenciador. Si se quiere, y parafraseando de nuevo al jurista uruguayo, uno puede decir que el tiempo se venga de las órdenes procesales y de los laudos que se hacen sin su colaboración. El octavo mandamiento es ten fe. Y decía Couture, ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como el destino normal del derecho, en la paz como un sustitutivo bondadoso de la justicia y sobre todo ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Y quizás este es el mandamiento que más ilumina la labor arbitral. Recordemos que en la antigüedad el arbitraje existió incluso antes de ese enorme edificio que hoy día denominamos justicia estatal. Y el arbitraje surgió sobre la base de una convicción de que un tercero imparcial puede ofrecer una solución ágil y razonable a una disputa jurídica. Si no tenemos un sistema adecuado para resolver controversias, entonces no puede haber convivencia sana. Y a nivel planetario, la justicia arbitral ha cumplido un tremendo rol en la conservación de la paz mundial y en la coexistencia de diversas naciones. Por otro lado, la base del arbitraje es la libertad de las partes. Son las partes las que acuerdan resolver su controversia mediante este mecanismo especial, sustrayendo el asunto de la competencia de los tribunales estatales. ¿Y por qué lo hacen? Porque consideran una o más de las ventajas propias del arbitraje, que el árbitro, convencido de la importancia de su labor, se va a encargar de materializar y de concretar en la práctica. Un árbitro que no crea en las virtudes del arbitraje, mejor que no sea árbitro. ¿Cuál es el noveno mandamiento? Olvida, decía Couture. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, va a llegar un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Por un lado, claro que sí, es fundamental que un árbitro, que por lo demás no gana ni pierde, dé un trato completamente profesional cuando se produzcan esas batallas propias de los litigios, que por cierto se dan en el arbitraje. Por ejemplo, es usual que hayan incidencias y momentos álgidos cuando se rinden las pruebas, ¿sí? Y sin embargo, un buen árbitro tiene que saber controlar la situación, dar vuelta a la página rápidamente y seguir adelante con el proceso, encauzando la discusión a punta de autoridad y de razonabilidad. Pero por otro lado, sí hay que ser cuidadoso con esto de la memoria,
Porque si bien en ningún caso hay que recordar procesos con rencor, es muy importante para la integridad del proceso y del sistema arbitral en su conjunto, que los árbitros cumplan a rajatabla con este deber de revelación de cualquier clase de circunstancia que levante dudas sobre su imparcialidad y sobre su independencia, como ya había mencionado. Y por último, el 10º mandamiento que decía Couture para los abogados es: ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado. Y hay un gran honor efectivamente en servir como árbitro. Al final del día se trata de poner las propias capacidades, los propios conocimientos al servicio de resolver un conflicto jurídico mediante una sentencia definitiva. Así se honra el acuerdo de las partes, ¿no es cierto?, para manejar sus controversias. Y al igual que cualquier forma de abogacía, como todas las cosas humanas, el oficio arbitral está hecho, decía Couture, respecto de la abogacía, de penas y exaltaciones, de amarguras y de esperanzas, de desfallecimientos y de renovadas ilusiones. Hay un encanto propio del sistema arbitral con sus alegrías y desafíos. Si bien la era virtual nos trae innumerables, ¿no es cierto?, desafíos, tácticas de guerrilla nuevas, como mencionaba, en fin, riesgos, también nos trae un número muy, muy importante de oportunidades para seguir desarrollando el arbitraje en nuestra región latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aguad, por su excelente ponencia. A continuación vamos a proceder a abrir la etapa de preguntas de esta presente mesa, y tenemos la pregunta de Jensen García, el cual usted también puede visualizar en la herramienta inferior. En relación a los mandatos del árbitro, teniendo en cuenta que el árbitro es un abogado que en su momento puede actuar como abogado de parte y en un momento distinto como árbitro, la pregunta es: ¿cómo vincula, si es que vincula, la posición de un abogado sobre determinado tema expuesto en un determinado caso cuando ejerce la función del árbitro? Es una excelente pregunta, Jensen, y este tema que en inglés, ¿no es cierto?, los gringos le llaman el problema del double hatting, ¿no es cierto?, de ponerse dos sombreros, el sombrero de abogado y el sombrero de árbitro. Se ha discutido mucho, por ejemplo, a propósito de arbitrajes con el Estado, en los arbitrajes de inversiones, donde sí es muy delicado, como son siempre los mismos poquitos temas que se discuten: qué es un inversionista, cuándo hay inversión, cuándo se infringe el trato justo y equitativo, etcétera. Es muy delicado que un mismo abogado sea árbitro en ese mundillo, en ese sector, y también sea abogado de parte en otros casos, porque se repiten siempre los mismos temas y por lo tanto el double hatting presenta grandes problemas. En cambio, en el arbitraje comercial, sea arbitraje local o internacional, por dar un ejemplo, son tan variados los temas, son tan distintos los distintos casos, ¿no es cierto?, los diversos litigios, que se da mucho menos esto de que haya exactamente el mismo caso y que esto pueda influenciar. Sin embargo, aquí yo creo que la clave está en que el árbitro sea imparcial. ¿Puede un abogado que se dedica a ser counsel, abogado de parte, ser árbitro? Yo creo que sí, sobre todo en estos casos, como digo, que no son arbitraje de inversión. Y hay que considerar incluso que un árbitro perfectamente puede tener una opinión, ¿no es cierto?, ya formada, sobre una materia que se esté discutiendo en el arbitraje. Por ejemplo, si fue seleccionado un árbitro por su conocimiento de una determinada industria, qué sé yo, de minería, de energía, de construcción, seguramente es porque ya tiene ese árbitro una predisposición hacia una teoría en particular, quizás la parte averiguó y sabe cuál es el debate y dice: este árbitro yo sé que nos puede servir en este caso, esto es lo que ocurre en la práctica, ¿no es cierto?, porque sabemos que sigue tal teoría jurídica, por ejemplo, que se da en esta industria. Y eso está bien, eso puede ocurrir. Cualquiera sea el escenario, lo fundamental es que el árbitro resuelva una contienda de acuerdo a las normas sustantivas que sean aplicables y a los hechos que se acrediten en el litigio. Eso es lo importante para que el árbitro sea imparcial. Pero por supuesto que un abogado, que típicamente va a ser un académico o alguien vinculado a la industria, va a tener una opinión, usualmente, ¿no es cierto?, sobre las materias que se estén discutiendo. Pero es una muy buena pregunta, Jensen, y que da para un amplio debate. Ok, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, hay una pregunta interna también. Nos preguntan si es que
la virtualidad puede afectar de alguna forma el rol del árbitro dentro del arbitraje. Bueno, por cierto, y la puede afectar para bien o para mal. Por ejemplo, pensemos en un destacadísimo árbitro de los años 80 y los años 90 y los 2000, que de pronto le llegó esta virtualidad, ¿no es cierto?, y lo nombran en un caso internacional, y la verdad es que el hecho de trabajar virtualmente lo priva de, ¿no es cierto?, ser el buen árbitro que era porque estaba acostumbrado a la presencialidad. La presencialidad tiene grandes virtudes para un árbitro que ya llevaba décadas, ¿no es cierto? Y esto se me está ocurriendo ahora, así que estoy contándole un poco lo que se me ocurre ante la pregunta. Yo creo que podemos vernos privados de grandes árbitros que estaban acostumbrados a la presencialidad y que son de otra época. Pero por otro lado, la virtualidad cambia la labor arbitral, yo creo que para bien, en muchos sentidos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy concreto. Apenas empezó a salir esto de la virtualidad, yo soy árbitro en muchos procedimientos virtuales, muchos en el Perú y otros países, y cuando empezó a usarse la virtualidad, lo primero que la gente criticó, lo primero que se decía, yo recuerdo, yo mismo haberlo dicho, para no ser hipócrita, yo mismo de haber dicho esto hace unos años, era, es que las audiencias de testigos no son lo mismo. Es mucho mejor tener al testigo presencial, porque uno, ¿no es cierto?, va a poder ver sus gestos y sus reacciones y qué sé yo. Y miren cómo son las cosas que rápidamente la tecnología ha ido permitiendo que las audiencias testimoniales sean incluso mejor cuando se hacen virtualmente. Y les voy a dar un par de ejemplos concretos. Lo primero que se hizo fue velar porque los testigos no puedan hacer trampa, por ejemplo, estando, ¿no es cierto?, con el abogado de la parte o algún asistente en la misma sala. Entonces se inventó todo este sistema de los espejos o de la doble cámara para saber que el testigo esté efectivamente sin materiales de apoyo, sin ayuda de nadie más, y eso fue muy rápido. Pero es más, hoy día cuando las declaraciones se hacen a nivel, no sé, virtualmente, por videoconferencia, uno incluso puede ver con más detalle los gestos de los testigos, se puede grabar la declaración, se puede hacer un zoom para ver cómo reaccionó el testigo, puedo rebobinar a ver cómo reaccionó ante esta pregunta, etc. O sea, la virtualidad y las nuevas tecnologías a veces ofrecen incluso mejores herramientas para poder evaluar la credibilidad de los testigos, que es una prueba que por lo demás tiene muy poco peso en la tradición continental, como son nuestros países, versus lo que ocurre en los sistemas de la tradición anglosajona o del common law. Con eso me callo, pero puedo estar hablando eternamente de esta tradición. Muchísimas gracias. Bueno, con ello hemos culminado con la etapa de preguntas, ya que no existe una pregunta adicional, y le cedería el paso para que pueda emitir sus conclusiones finales a este tema que, como usted dice, se podría hablar mucho tiempo, pero en esta oportunidad tenemos un límite. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo como comentario final, primero quisiera reiterar el agradecimiento a este congreso. Especialmente me llamó la atención que me invitaron, apenas salió este artículo, como les decía, en la revista argentina, y me pareció muy notable porque se habla muy poco de deóntica, ¿no es cierto?, de ética profesional, y creo que para los fines, ¿no es cierto?, que tiene el CAE, cuando uno habla de transparencia, cuando uno habla de innovación, etcétera, es muy importante siempre sumarle la ética profesional. Y eso es algo que distingue a esta institución, es algo que distingue a ese arbitraje como lo imaginamos, lo que queremos siempre impulsarlo en nuestros países sudamericanos. Y por eso creo que hablar, ¿no es cierto? Hablar de mandamientos es mucho, esto más bien son consejos, como digo yo en el artículo publicado, son consejos de cómo comportarse profesionalmente como árbitro, y también esto ilumina mucho a las partes y a los abogados de parte, ¿no es cierto?, cuando participan en un arbitraje. Entonces quisiera agradecerles especialmente por incorporar estos temas en los paneles de este congreso, y quizás concluir simplemente diciéndoles que no dejemos de estudiar la ética de nuestra profesión. Si hay algo que ennoblecía a los abogados y los colegios profesionales hace 50, 100 años, aprovechando los periodos que mencioné antes, era que se preocupaban mucho de esto. Y hoy día, a veces, ¿no es cierto?, por esta explosión de profesionales que tenemos, la necesidad tiene cara de hereje, se presentan muchas malas prácticas, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, con los abogados y, en general, y eso es algo que habla muy mal de nuestra profesión. Entonces los que queremos darle prestigio
y honrar nuestra profesión y los valores, ¿no es cierto?, en los que se inspira. Tenemos que preocuparnos de la ética profesional y tenemos que aterrizar la ética en nuestro sector de especialidad, como es el arbitraje. Y eso se ve poco a nivel internacional. Yo solo lo he visto que lo hace Catherine Rogers, por ejemplo, haciendo clases en Europa, en Estados Unidos, pero en nuestra región se ve muy poquito, así que les agradezco mucho y espero que también se inspiren a estudiar estos temas, a darle una vuelta y retomar a veces lo que decían los colegios profesionales al respecto, tratar de aterrizar esto a la industria del arbitraje, a los servicios arbitrales. Y eso, simplemente agradecerles haber compartido conmigo esta ponencia y los invito a leer el artículo completo, por supuesto, que ya está gratuito ahí en internet. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. En realidad, muy importante el tema que hemos abordado el día de hoy. Sin duda alguna, la virtualidad ha hecho que realce el rol o la importancia del árbitro dentro del arbitraje, ¿no? Así que gracias por compartir los mandamientos de los árbitros y esperamos poder contar con su participación en otra oportunidad, así como posteriormente vamos a compartir también el artículo que nos mencionó. Con ello, a los participantes en este momento les está apareciendo, pueden visualizar una pequeña votación, que bueno, los invitamos a que puedan responder. Y con ello daría por culminada esta presente mesa. Ha sido un honor poder acompañarlo, doctor Álvaro Aguad, y sobre todo haber formado parte de este evento que se está realizando en honor al aniversario de CAE. Felicitaciones nuevamente al Círculo de Arbitraje de Contrataciones del Estado. Definitivamente este trabajo no pasa desapercibido en áreas como el arbitraje de contrataciones. Y bueno, agradecer también a nuestros participantes por habernos acompañado a lo largo de este día. Los esperamos el día de mañana, que es el quinto día y el último del sexto Congreso de Arbitraje, el sexto Congreso de Contratación Pública y Arbitraje. Muchísimas gracias y con ello daríamos por culminada esta vez. Hasta pronto.